Esas pruebas de higiene se deben hacer en un momento en que la reina esté fecundada en postura, porque no tendría sentido aplicar esas pruebas en una colmena que no tenga reina, o que hasta ahora la reina esté siendo fecundada, porque si descubrimos que es buena, resulta que esas pruebas no son correspondientes a esa reina. Entonces, la primera condición para aplicar estas pruebas es que la colmena tenga una reina fecundada que tenga como mínimo un mes de postura, para que la prueba se haga sobre las hijas de esa reina. Ahora, nosotros aquí en Colombia, pues allá que hay estaciones, yo recomendaría hacer la prueba en, diga, final de primavera, inicios del verano. Pero aquí en Colombia uno las hace en cualquier época y parece que no pasa nada, sino, ¿cuál es la única condición? Que la reina tenga por lo menos 30 días de haber iniciado la postura. Esa es la época en que uno hace esas pruebas de genes higiénicos, acicalamiento, infestación en cría y infestación en adulto. Acá preguntan, ¿cuánto es el porcentaje permisible de varroa en la colmena? Pues en la abeja adulta, máximo nosotros trabajamos para matrices, o sea, abejas que van a dar hijas para reproducción, para reemplazar la generación, menos del 2% es lo que nosotros trabajamos. Pero ese parámetro no lo puede uno aplicar igual en todos los lados. Habrá sitios en donde 5% es aceptable. Es como cuando uno selecciona, digamos, en un grupo de personas, vamos a hacer la selección de basquetbol y todo el que mida 1,90 para arriba entra al equipo, pues no nunca forma el equipo, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo, yo tengo que hacer la prueba en todo mi apiario y darme cuenta, ranquear las colmenas, o sea, ordenarlas de mejor a peor, de mejor a peor, y a partir de ahí empezar la selección, hacer hijas de las mejores reinas, eso es lo importante. Perfecto. Acá dicen en la selección de comportamiento higiénico, ¿cuál es la medida de centímetros cuadrados? Si lo puede volver a repetir para pinchar Nosotros las helvillas usamos operculadas. un rombo, en realidad queda formado, es un rombo de 11 por 10, si hay cuadros, si hay alvéolos que falten. ¿Cuál es la idea? Es matar por lo menos 100 pupas. Entonces, ¿qué hace? Uno las mata y toma una foto, devuelve el cuadro a la colmena y a las 24 horas va y saca el cuadro, lo barre de abejas y toma otra foto. Y luego uno en la casa, con PowerPoint, pone una foto de hoy y la de mañana y contabiliza cuántos alvéolos funcionó, cuántos estaban vacíos, los descuenta y hace los cálculos. Ahí queda muy fácil. A ver, ¿cómo conservo de la espermateca de la abeja seleccionada como madre? Realmente las reinas que nosotros seleccionamos muchas veces son reinas que ya dieron su producción, son reinas viejas, pero esa reina vieja es genéticamente buena porque me va a dar hijas que van a reflejar ese comportamiento que tuvo esa reina. Entonces a nosotros nos tocaba muchas veces recoger una reina de un año, o sea, ya era una reina vieja, llevarla y ponerle alimento, cuidarla, porque el interés nuestro era sacarle hijas a esa reina, no era sacarle producción. Si ven, la investigación tiene un costo. O sea, yo mantengo una reina vieja en una colmena, en un núcleo, solamente para sacar larvas de menos de 12 horas para hacer las transferencias y obtener hijas. Entonces, ese tipo de investigación no la pueden hacer los productores, la tienen que hacer institutos, universidades, alguien que tenga el financiamiento para hacer ese tipo de selección. Entonces, yo conservo el semen de esa reina, manteniéndola viva, poniéndole comida, a veces tocaba meterle cría de otras colmenas para que se mantuviera viva, porque si esa reina no tiene cría, las abejas africanizadas me la matan ahí mismo y me la van a reemplazar. Ahí justo me preguntan, ¿cuántos años de estudios tomó para hacer una buena selección? En 3 años se logró ya un efecto evidente. El problema es que si el programa de selección para, en un año se devuelve a como estaban al comienzo. Entonces es un programa que hay que hacerlo permanentemente, igual que en el ganado lechero. Yo no puedo parar mi selección de vacas porque si yo paro,
y utilizo cualquier toro por ahí para preñar mis vacas, las hijas de esas vacas van a ser malísimas. Entonces, los programas de selección tienen que tener continuidad año por año, no se puede parar. Giovanni, si tú El ves alguna porcino, pregunta a medida que vamos hablando, claro. léelas. Acá dice, el propóleo sirve para combatir el propóleo sirve para combatir la varroa. Si es así, ¿qué especie de propóleo son más efectivos? Sí, hay un trabajo de la doctora Marla Spivak, en donde muestra que las colmenas que más propóleo colectan son las que tienen menos varroa. Entonces, es efectivo, el propóleo sirve para tratar la varroa. Ahora, como los propóleos son colectados en medio ambientes cambiantes, yo no tengo experiencia de uso de propóleo para combatir la varroa. Nosotros le apostamos a la estrategia genética, es escoger abejas que muerdan la varroa. ¿Y cómo lo veo yo en el estereoscopio? Veo las varroas lesionadas, contabilizo. ¿Cómo contabilizo qué abejas tienen menos varroa? Pues cogiendo una muestra de abejas, batiéndolas en el alcohol y mirando qué porcentaje tienen, mirándolas con el otoscopio en los cuadros, ver cuántas de esas varroas se están reproduciendo y cuántas de las que yo mato efectivamente me las retiran en 24 horas. O sea, cuántos genes higiénicos tienen. Eso es lo que yo he usado para medir y seleccionar abejas que sean tolerantes a la varroa. Y lo hacemos todos los del equipo, Giovanni y todos los demás que trabajamos en el equipo de Gabún, hacemos esa prueba permanentemente y le enseñamos a los productores a aplicar esas pruebas. Principalmente genes higiénicos, que solo se necesita una jeringa de insulina, y la prueba que implica infestación con varroa en abeja adulta. Son esas dos pruebas que casi todo el mundo la hace. Las varroas que hacen el tema de acicalamiento, ¿son las que tienen en el lomo? Porque también hay en pliegues inferiores, ¿sí? Que muchas veces se ponen las varroas. ¿Cómo hace ahí la abeja? ¿Cómo se hace el acicalamiento cuando se ubica en otro lugar? Yo en el año 97 estuve en Hockenheim y llevamos unas abejas para hacer pruebas con cárnicas italianas y africanizadas. Entonces uno con un pincelito llegaba y le ponía a la cárnica o a la europea, a la italiana, una varroa adulta, viva. Entonces la abeja hacía y ya, se le olvidó que tenía varroa. Pero uno le ponía la misma prueba, le ponía así con un pincelito la varroa a la abeja africanizada. Que viera el espectáculo que era, cómo se revolcaba, daba botes de todo. Y si uno ponía 3 abejas africanizadas y le ponía una varroa a una de ellas, ella enseguida se le arrima a las compañeras para que la muerdan, para que la ayuden a defenderse contra eso. Ellas tienen un sentido del acicalamiento muy fuerte. Entonces, son pruebas muy interesantes y uno decía, pues claro, esas abejas se comportan muy diferente ante un parásito que se les está pegando de manera artificial, pero en campo creo que es lo mismo. Las abejas africanizadas, ellas se desesperan con una varroa y le piden a las otras que la limpien, que la muerdan, que actúen. Y probablemente eso hace que tengan siempre menos varroa, como lo encontró Van Damme en abejas europeas, italianas y africanizadas, siempre encontró menos varroa en las africanizadas. ¿Será también por el acicalamiento y también agregar el ciclo biológico de la abeja que nace antes? Claro, todo eso suma, todo eso suma, todo eso suma, por eso es que viene siendo la africanizada como tan fuerte en todas esas características. Entonces la africanizada, como es una mezcla de la abeja europea y africana, entonces el tamaño de la celdilla es más pequeño que la europea. Entonces eso de entrada está reduciendo que la varroa pueda meterse tan fácilmente. El tiempo de operculación, o sea, esas horas que le ganan las abejas africanizadas en nacer, pues también evitan que nazcan más varroas que estén jóvenes que puedan llegar a infestar. El acicalamiento, obviamente, el tener abejas que se estén mordiendo entre ellas, intentándose quitar la varroa constantemente. Entonces, eso va favoreciendo, eso va favoreciendo. Entonces, en nuestras condiciones medioambientales, pues vemos que son características que
que la africanización ha hecho que pueda sobrevivir sin aplicarse ningún tratamiento. Porque la mayoría de las preguntas que están saliendo ahí en el chat es de ustedes si aplicarían o ustedes no aplicarían. O sea, yo cuando empecé a trabajar con las abejas, yo empecé a trabajar en el 2002, que creo que fue la primera visita al apiario a ver el profe Tello cómo hacía transferencias. Y yo nací con abeja africanizada. Y nací con abeja africanizada bajo un sistema de mejoramiento genético. Entonces yo nunca he aplicado nada para algún tratamiento para que yo les pueda decir cuál tratamiento es más efectivo o menos efectivo. Cuando yo toda la vida lo que he hecho es empezar a seleccionar abejas con la abeja africanizada. Había una pregunta que estaban preguntando que si uno podía ir a mirar la prueba de genes higiénicos a las 48 horas. Es algo muy chévere porque hemos tenido la visita de muchas personas de otros países. Recuerdo mucho la visita de un español en el cual ellos ya también hacían la misma prueba. Y él se quedó aterrado como nosotros a las 24 horas con nuestras abejas africanizadas. Nuestras abejas ya habían puntuado, habían desoperculado y habían retirado, e inclusive muchas colmenas ya habían guardado pan de abejas o ya habían acumulado algo de néctar en esos alveolitos limpios a las 24 horas. Cuando uno se pone a mirar los primeros trabajos, se esperaban 56 horas y a las 56 horas todavía no habían retirado todas las larvas. Entonces, den en cuenta que esa eficiencia en la limpieza, el limpiar rápidamente, pues hacen muchas cosas. Inclusive nosotros, por el tema de los cursos, nosotros no vamos a mirar a las 24 horas, sino inclusive vamos a mirar a 18 horas, 20 horas. Y ya encontramos colmenas que ya han retirado una gran cantidad de pupas, que ya llevan la pupa por la mitad. Pues eso ya es positivo. O sea, eso ya es un indicador positivo que si yo voy a las 24 horas, pues ya han limpiado todo. Si voy a las 48 horas, muy posiblemente nuestras reinas ya habrán puesto huevos en todos esos arbolitos.